Saludos para todos, bendiciones. El anhelo de una visita. El apóstol Pablo, en el libro a los Romanos, capítulo 1, versos desde el 7 hasta el 13, nos dice lo siguiente. Nueva versión internacional. Os escribo a todos vosotros, los amados de Dios, que estáis en Roma, que habéis sido llamados a ser santos, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os conceda gracia y paz. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, pues en el mundo entero se habla bien de vuestra fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que os recuerdo sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitaros. Tengo muchos deseos de veros para impartiros algunos dones espirituales que os fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepáis, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitaros, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre vosotros, tal como lo he recogido entre las otras naciones. El anhelo de una visita. ¿Has visitado o te han visitado y te has preguntado después de la visita cuáles fueron las bases que se usaron? ¿Cuál fue la agenda que se desarrolló? Y realmente, ¿qué fruto dejó o qué resultado dejó esa visita? En este día, en este momento, queremos orientar cuáles son las bases, cuál debería ser la agenda y el fruto que debemos de recoger al terminar una visita, sea que nos visiten o sea que nosotros la hagamos. De pronto la mayor parte de la gente hace visitas de carácter social, pero también debe haber una agenda de carácter espiritual. La intención de visitar de Pablo es para fortalecer la fe a los hermanos que están en Roma, que están siendo perseguidos, que necesitan consolación, que están pasando por situaciones de persecución. Y ahí inmediatamente hablan nuestros corazones que nuestras visitas, aunque sean también de carácter social, deberíamos de considerar que se recoja un fruto que ayude a avanzar espiritualmente a tales personas que frecuentamos. Vemos entonces tres cosas. Lo primero que Pablo nos está diciendo es que una visita debe de tener unas bases. Y las bases que deben de tener y que debemos de considerar en esta noche, de la cual el apóstol nos está orientando, es que debe haber respeto. Ese respeto se considera que en el momento de visitar debemos de considerar en qué situación está la persona que estamos visitando. Si es de enfermedad, si es simplemente una visita para realmente consolarles. Debemos de considerar por medio del respeto qué situación está padeciendo o qué situaciones está pasando la persona. Debemos ser entonces llamados a ser prudentes, a considerar que nuestra visita debe de diagnosticar en qué situación se encuentra esa persona. Por eso una visita, aún en nuestras oraciones, debemos de considerarla para que sea el Señor preparando el corazón de manera anticipada. Cuando lleguemos, el Señor tenga el corazón preparado a esa persona que queremos visitar. Una visita no la podemos considerar de una manera folclórica o simplemente de carácter social, sin considerar el aspecto emocional, el aspecto de salud e incluso el aspecto de relaciones familiares por donde están pasando a quien yo quiero ir a visitar.
Amada iglesia, el respeto, colocar a Dios en medio de la conversación, desearle lo mejor, anhelando esa visita para considerar un apoyo y una consolación, deberán ser las bases que debemos de considerar cuando anhelemos frecuentar a alguien. Pablo nos está diciendo que se debe usar también un lenguaje adecuado, una comunicación adecuada. Se debe de reconocer incluso la medida de fe en la que ellos están. Esa medida de fe deberá ser tenida en cuenta, porque según esa medida de fe, ellos podrán entender y comprender el propósito con el cual le vamos a hablar con la palabra del Señor. Pablo expresa sus sentimientos de amistad, es decir, cuando visitamos es porque realmente hay una amistad, y es una amistad que considera al amigo porque está pasando muchas veces por situaciones y él anhela una visita de consolación y de ayuda para aumentar la fe. Lo segundo que vemos en el texto es que además de que Pablo coloca unas bases, que es colocar en medio de Dios, en el medio a nuestro Señor, para que sea testigo de lo que se va a hablar, para que sea testigo de lo que se va a decir. Pablo dice que eso que se va a decir, esa intención con la que vamos a visitar, Pablo está hablando de una agenda. Y eso lo podemos considerar o mirar en los versos 11 y 12. Romanos capítulo 1, versos 11 y 12. Mire lo que Pablo nos instruye. Tengo muchos deseos de veros para impartiros algún don espiritual que os fortalezca. Verso 12 entonces dice, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos en la fe que compartimos. Entonces el impartir dones espirituales para que fortalezcan a la persona, como también el animarles en la fe que estamos compartiendo, serán los dos aspectos fundamentales de la agenda que tenemos que considerar cuando realizamos una visita. Y si nos están visitando a nosotros y la persona que llega no tiene una agenda parecida a esta, sino solamente de tipo social, déjeme instruirle en esta noche. El chisme, lo que no edifica, debe de usted inmediatamente cancelarlo de esa agenda que le están proponiendo. Una manera será de decir, hablemos de la palabra, vamos a compartir de la fe que compartimos, vamos a compartir de esa fe a la cual pertenecemos. Aún Dios está considerando aquí a través de su palabra de que cada uno de nosotros tiene dones espirituales que deberán ser usados en el momento de hacer una visita. ¿Qué tal visitando un enfermo a un centro hospitalario? El don que debemos usar, ¿cuál sería? Si alguien está enfermo, entonces, ¿cuál es el don que Dios te ha dado a ti, del cual Pablo dice que Él quiere impartir dones espirituales para fortalecer? Si queremos hacernos esta pregunta de cuáles son esos dones que debemos colocar en el ejercicio, entonces tenemos que remitirnos a Primera de Corintios, capítulo 12, y podemos leer en los versos del 7 hasta el 10. Dones espirituales. Dice así la palabra del Señor en la traducción del lenguaje actual. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que lo procuremos para el bien de los demás. Interesante la orientación de Pablo cuando hacemos una visita. Él nos está orientando de que debemos usar los dones espirituales. El verso 7 entonces lo volvemos a repetir, dice,
Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, ahí la capacidad especial son los dones del Espíritu Santo. Dice, lo hace para que procuremos el bien de los demás, para el servicio de los demás. A algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. A otros les da una gran confianza en Dios. A otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que dicen esos idiomas. Dones espirituales. ¿Te has preguntado cuál es el don espiritual que Dios te ha dado? Habría que descubrirlo para ser puestos al servicio de los demás y aprovechar el escenario de la visita para poder ponerlos al servicio. Si está enfermo, entonces mi visita en mi agenda será impartir las manos para que a través de ese don de sanidad el Señor pueda sanar a esa persona. Qué importante y qué reflexión podemos hacer al comparar las agendas que nosotros estamos haciendo cuando visitamos. ¿Serán de netamente social o serán netamente espiritual? Entonces esa agenda debemos aprovecharla para que a través de estos dones de los cuales hemos recibido del Señor podamos impartirlos, podamos imponer manos si la persona está enferma. Si la persona está en un estado de depresión, si la persona está en un estado de tristeza, entonces dice que hay personas que tienen el don del conocimiento, que tienen el don de la fe, que tienen ese don, esa capacidad de tener una gran confianza en el Señor. Y entonces se hace necesario que las escrituras estén en nuestra memoria. Porque si son dados por el poder del Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a recordar las enseñanzas del Maestro. Mi agenda entonces será de usar el don también de esa gran confianza y de esa gran experiencia que yo tengo con el Señor y aprovechar con esa persona que se siente desprotegida, que se siente con la fe muy pero muy por debajo. Entonces nosotros traemos y podemos decir, Dios es tu amparo y tu fortaleza, es nuestro pronto auxilio en todos los problemas, por eso no tenemos ningún temor. Aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y los montes también ante su furia, Dios es nuestro amparo y fortaleza. El don de la fe, el don de la gran confianza en el Señor, será una buena oportunidad cuando hagamos visitas. ¿Lo haces? ¿Qué tipo de agenda llevas? ¿Qué tipo de agenda te lleva cuando visitas con frecuencia a tus amigos, tus familiares? ¿Cuál es la agenda que manejas? No habrá espacio para la crítica, no habrá paso para estar lamentando o hablando del mismo tema. Porque entonces el apóstol Pablo, en el verso, ya finalizando el texto que hemos leído, Pablo entonces dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo, para recoger algún fruto entre vosotros, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Entonces Pablo habla de lo tercero.
frutos de la visita. Hablamos de una base, hablamos de una agenda. Si hay el respeto, el amor, si Dios está en medio de ese tiempo en el cual se está dialogando, y es una visita, aunque social también, con un equilibrio de carácter espiritual para ayudarnos, de seguro que trae como resultado un buen fruto. Y aquí Pablo nos está diciendo que el fruto no es solamente de parte de él hacia ellos. Es decir, hermanos en Roma solamente van a recibir de mi visita buenos frutos, porque voy a impartir todos los dones que el Señor me ha dado. No, Pablo humildemente también considera que a pesar de que ellos están siendo perseguidos, que a pesar de que hay tristeza en sus corazones, él los felicita por la fe de la cual ellos han tenido ante la situación. Y esta actitud de fe de los hermanos en Roma que están siendo perseguidos, Pablo lo está expresando de que esa actitud hay una retroalimentación de que él también está siendo edificado cuando dice que va a recoger algún fruto entre ellos. Resultados de la visita. No solamente somos consolados, sino que también consolamos a otros. Y otros también nos consuelan a nosotros. Tal como es recogido entre las otras naciones, Pablo también está siendo consolado, porque Pablo posiblemente al escribir esta carta estaba preso. Pero él anhela irlos a visitar para fortalecerlos, para impartir el don de sabiduría, para impartir el don de la fe, para ayudarles a crecer espiritualmente. El anhelo de una visita. ¿Te has preguntado, después que tú has hecho o has recibido una visita, cuál ha sido el fruto que ha dejado? ¿Anhelas que esa persona te vuelva a visitar? ¿Qué temas se trataron? ¿Te edificaste? ¿Edificaste a los demás? Si los temas fueron netamente espirituales, si los temas fueron netamente de la palabra, usando la palabra de Dios para consolar, y que la persona que estaba enferma fue sanada, entonces estos son los verdaderos frutos de una visita. Quiero que en este momento consideres el consejo del cielo. ¿Qué debemos de restaurar en nuestras agendas cuando visitamos o frecuentamos a nuestros familiares o a nuestros amigos? Si visitas a tus padres, esperamos que sean palabras de honra. Esperamos que sean palabras de llenarlos de amor, de llenarlos de fortaleza. Siempre que visites a tus padres, no te vayas para tu casa sin orar por ellos. Siempre que visites a tus padres, que tu agenda sea de llevarles paz. Eso es una manera de honrar. Tratemos de no llevar nuestros problemas a donde ellos. Por ahí hay un adagio costeñol popular que dice que los trapitos se lavan en casa. Si tu agenda es de llevar los problemas tuyos, familiares, a donde tus padres, te aseguro que el fruto de la visita será una deshonra para ellos, matando la imagen incluso de tu esposa o de tu esposo, o de tu patrón, o de cualquier persona que hayamos criticado en el momento de visitar. Espero que este consejo bíblico también sea aplicado en la parte laboral. Honra a tu padre y a tu madre, honra a tus patrones, habla bien de ellos, haz el lugar de tu trabajo una agenda espiritual para ayudar a tus compañeros de trabajo. Que el Señor te bendiga, que el Señor les guarde, esperando que este consejo divino lo meditemos antes de dormir, sea llevado al campo de la práctica para que nuestra vida pueda avanzar, pueda ir madurando a nivel espiritual. Que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Quedamos despedidos y nos vemos hasta una próxima.
oportunidad. Bendiciones para todos. Te agradezco la vida con su luz mañanera y los pasos descalzos y el crujir de la ley y la lluvia que cae sobre tierra reseca y la bruma de lejos ocultando la sierra. Te agradezco la vida en su afán cotidiano, el portón de la escuela, el camino al trabajo y los chicos que crecen y los rostros queridos y estos cuerpos diciendo cómo el tiempo se ha ido. Te agradezco la vida. Brillando, te agradezco la vida. Te agradezco la vida, misterios cuando lo más valioso se nos hace tan claro y entendemos la dicha de las cosas pequeñas y nos da reverencia tener pan en la mesa. Te agradezco la vida que nos va desnudando, que se lleva el orgullo como hojas de un árbol, que nos dice que nunca dejarás de buscarlo, que jamás será tarde para ir a tus brazos. Agradezco la vida, que en tus mares se adentra, y le pone esperanza, a la íntima hoguera, y que aviva la llama, que ilumina la tierra. Que luchan, esta fe que no cesa, te agradezco la vida. Te agradezco la vida. De un grito de júbilo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dígalo conmigo. Grande y fuerte.